Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Dios me lo bendiga. Dije que había habido un cambio de escenario, pero sí, hubo un cambio, fue de posición. Dios me los bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Estamos aquí desde Nueva York todavía. Bendito sea el Señor. Más o menos como hasta el 15 de diciembre estamos por aquí. Bueno, confiando en el Señor, no sabemos. Porque el Señor, una cosa es lo que piensa, lo que pensamos, y otra cosa es lo que el Señor pone a su disposición. Vamos a empezar entonces invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado, sea santo y que la presencia de Él se manifieste en plenitud. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das. Una oportunidad de crecer en tu amor. Gracias, Padre eterno, por tu amor y misericordia para con nosotros. Tú nunca nos abandonas. Siempre estás dándonos un regalo lindo. Todos los días nos das regalos, a pesar de nuestra infidelidad. Me acuerdo tanto cuando leía a Oseas, ese hombre profeta tuyo que se casó con una mujer de la calle, una prostituta, y tú dijiste, mantente fiel a ella, para que mi pueblo vea que yo soy fiel, muy fiel, a pesar de su infidelidad. Qué precioso eres, Papito Dios. A pesar de su pecado, tú eres fiel. Y gracias por tu amor, porque con todo lo que nosotros hacemos de malo, tú siempre estás allí mirándonos porque no quieres que ninguno de tus hijos se pierda. Por eso tu palabra es viva, Padre, y que esa palabra quede aquí grabada en nuestro corazón con letras de fuego, para que podamos ser santos, santos, Padre, porque la santidad es el vehículo que nos lleva a tu presencia, Dios, que es la salvación. Gracias, Papá Dios, por este regalo que nos das. Amén y amén. Bueno, Moni, ¿qué palabra tenemos el día de hoy? Bueno, y continuamos con el Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, versículos 11 al 19. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes, y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces, ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno se volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero. Y agregó, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje es lo más hermoso, pero súper precioso. Ojalá lo pudiera leer en María Valtorta, porque Jesús le cambia el nombre a este hombre y le coloca el nombre de Efraín, porque significa doble bendición. Qué precioso, porque él era de la tribu de Efraín y le colocó el nombre de Efraín. Y qué precioso cómo la acción de gracias es tan importante, cómo el Señor enaltece al que es agradecido. He venido hablando mucho de la gratitud y aquí el Señor habla de la gratitud, y es uno tener la conciencia de que el Señor siempre, todos los días nos da regalos, a pesar de las dificultades que podamos tener, a pesar de tantos conflictos que tengamos, a pesar de que tal vez el esposo esté por allá en el mundo literalmente comiendo comida de cerdos, porque eso dice la palabra, ¿no? Tan feo que suena, pero así dice la palabra. Y si uno es agradecido en todo lo que sucede, en todo lo que acontece, las personas que llegan a tu vida, porque son regalos maravillosos. Y esos regalos que el Señor da, de una u otra forma, cuando uno agradece, le agradece por las cosas que Él da, Él enaltece a la persona que agradece.
Bendito sea el Señor por el valor de la gratitud, por el valor de uno poder decirle gracias, Señor, por las cosas que nos das. Gratitud, gratis. No sabía que el concepto de gratitud venía de gratis. Ser tener un corazón grato en nuestra vida, agradecido, quiere decir dar gratis lo que uno recibió, darle a los demás. Qué precioso, una sonrisa, porque uno siempre tiene algo que dar, decía la Madre Teresa de Calcuta, así sea una simple sonrisa para darle a alguien. Algo que uno tiene que darle, pero saber reconocer lo que a uno recibe, saber reconocer lo que a uno le dan, eso es ser grato. Qué precioso nuestro Señor con tanta bondad como hoy nos está enseñando el valor de la gratitud. Y no solamente es el valor de la gratitud, miremos, Rafa, el pasaje es interesante porque nos está hablando de cómo las personas muchísimas veces se acercan a nuestro Señor a pedir milagros, ¿no? Y el Señor realmente, o sea, Él conoce el corazón de todos ellos realmente. Él conoce el corazón de todos nosotros. Y hay muchísimos que se acercan a pedir milagros al Señor. Y bueno, se dan las cosas, se dan las situaciones. Me deja pensando es porque inmediatamente ellos no vieron así como por arte de magia se les quitó la lepra, sino que dice, vayan a donde los sacerdotes. Me encanta porque logran, o sea, esos leprosos logran como obedecerlo, o sea, como que le creían, ¿sí?, de lo que él les dice, y ellos empiezan a irse hacia donde los sacerdotes, o sea, ellos se iban con la convicción de que iban a obtener el milagro. Lo que causa curiosidad es cómo al ir en el camino ellos se sanan, ellos logran ser limpios, ¿sí? Pero resulta que de esos 10, solamente uno se devuelve hacia nuestro Señor. Uno solamente va a agradecer, uno solamente va a alabar, ¿sí? Los 9 restantes simplemente siguieron su camino. Y eso es algo que generalmente está pasando. O sea, tener un milagro no implica ser salvo. O sea, muchas personas en la actualidad están recibiendo milagros, pero eso no quiere decir ser salvos. ¿Por qué razón no son salvos? Simplemente porque se quedan con un milagro, pero no se devuelven, ojo con esto, no se devuelven a ver al Señor. Estos 10 leprosos se fueron a donde los sacerdotes, o sea, se quedaron en simplemente las cosas del mundo. Ellos se quedaron en esas enseñanzas del mundo. ¿Por qué razón digo esto? Porque acordémonos de qué es lo que se decía de estos sacerdotes, de los levitas, de los fariseos. Que ellos muchísimas veces se quedaban ahí, o sea, se quedaban en el cumplimiento. Se quedaban en simplemente la ley, ¿sí? Pero una cosa es estar en la ley y otra cosa muy diferente estar en la gracia. Y resulta que estos 9 leprosos que siguieron, ellos simplemente se quedaron cumpliendo las leyes. Sí, es válido esto, pero es que la ley no es la que nos salva, la que nos salva es la gracia. Y por eso solamente uno de ellos entendió y recibió la gracia. Él entendió quién era Dios, él entendió a quién debía alabar, él entendió cómo era que debía volver para ser salvo, y por eso se devolvió. ¿Y qué es lo que sucede en nuestras familias? Porque pues la idea es llevar todo esto a nuestra familia. Lo que sucede en nuestras familias tiene que ver con que muchísimas veces nosotros a veces queremos solo la restauración, que nuestro esposo vuelva, que nuestros hijos vuelvan, obedezcan, en fin, nos queremos quedar con el milagro, y eso muchas veces nosotros lo decimos. O sea, no te quedes con el milagro, quédate con el que hace el milagro. ¿Por qué razón? Porque a veces solamente quieres el milagro y bueno, sí, lo puedes recibir. Pero ¿qué sucede? Vuelves a la misma situación de antes.
vuelves a lo mismo de antes. ¿Por qué? Porque no te quedaste con aquel que hizo el milagro, porque aquel que hizo el milagro mantendrá no solo ese milagro, sino muchos milagros más. O sea, muchos se quedan mirando, ay, bueno, gracias Dios mío, me trajiste a mi esposo de vuelta. Pero se vuelven a olvidar de Dios. Y la idea no es esa. La idea es que aprendas a vivir en el Señor. Que aprendes a mirar a Dios, porque si tú aprendes a mirar a Dios, las cosas serán muy diferentes. Si tú aprendes a vivir con la presencia de Dios en tu casa, tu hogar se mantendrá en gracia. Pero si tú no miras a Dios, sí, simplemente tuviste ese milagro, pero con el tiempo, con el pasar de los días, como lo único que quisiste fue el milagro, no se cambió las condiciones del espíritu que debía haber cambiado en nosotros, entonces las dificultades volverán el problema y terminará la situación peor aún. Entonces, aquí este pasaje nos está diciendo claramente, o sea, no quieras solo el milagro, pues es una bendición tener el milagro, pero no quieras el milagro, quiere el que hace el milagro. Quédate con el que hace el milagro. Por eso Dios aquí nos está diciendo, la proporción es bien grande, de 10-1, ¿sí? Nos está diciendo, y es muy grande, para decir, muchísimos lo único que buscan es un milagro, pero no buscan una salvación. Y por eso en este pasaje nos habla de solo uno de los 10 recibió salvación. Mire la diferencia tan impresionante. Solo uno de los 10 recibió salvación. Él no dijo, los otros 9 también tienen salvación. No, solo aquel que se devolvió realmente a ver a Dios, aquel que realmente agradeció a Dios, aquel que realmente quiso tener a Dios en su vida, se devolvió. Y esa actitud le ayudó. Esa actitud le salvó la vida. A los otros 9, pues siguieron su camino. Se fueron al mundo. Hicieron lo mismo. Pudieron ser salvos, o sea, sanos. Sí, pudieron ser sanos de la lepra. Pero desafortunadamente, ¿qué pasó con su alma? ¿Acaso lo más importante para nosotros es salvar nuestro cuerpo? No, lo que debería ser más importante para nosotros es salvar nuestra alma. Así debería ser en el hogar. Lo más importante no es yo tener el cariño de mi esposo. No, lo más importante debería ser que no solamente yo sea salva, sino que si esa salvación lleva a que los miembros de mi familia sean salvos, pues hay que luchar por ellos. Así a uno le hagan el desplante. El Señor nos muestra claramente eso. El Señor, Él fue el primero que amó. ¿Y cuántos no lo han despreciado? Él amó hasta la muerte. ¿Y cuántos no lo hemos despreciado en muchos momentos? O sea, no hemos valorado ese sacrificio. No hemos realmente mirado esa entrega que Él hizo. Por amor lo hizo. ¿Y cuántos no se están condenando, despreciando, sin perdonar, sin solucionar los problemas, de pronto hasta con situaciones satánicas, buscando la brujería, o sea, tantas cosas? Y Él nos amó primero a nosotros, nos amó. Pero, ¿y nosotros qué? Aquí nos está mostrando muy claramente eso. O sea, Él dio la sanación, Él amó a todos, pero solo uno se devolvió a amarlo y alcanzó la bendición, ¿o no? Claro, mi amor, y fue un extranjero. Además. Sí, porque dice que fue un extranjero y sobre todo que era un samaritano que de por sí no tenían diálogo los judíos con los samaritanos y fue el que estaba alejado tal vez de los conceptos y las enseñanzas del pueblo judío. Qué curioso, aunque los samaritanos de una u otra forma hacen parte del pueblo judío, pero lo más particular es que era un extranjero y él tomó la decisión. ¿Qué le hizo tomar la decisión? ¿Qué particular? Vuelvo otra vez a mi gratitud, porque yo voy a seguir como un disco rayado, les voy a decir hasta que realmente las personas se convenzan de que hay que ser agradecidos. Mira lo interesante, ¿qué le hizo tomar la decisión?
la alegría, porque en la gratitud hay una alegría, Moni. Sí, hay un gozo. Dijo, fue a alabar al Señor, se tiró a los pies de Él y lo alabó, lo bendijo, empezó a dar con mucha alegría. ¿Te imaginas cuando se ve curado qué hizo? Salió corriendo como alma que lleva ¿qué? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y salió corriendo con esa alegría y ese gozo tan impresionante y se lanzó a los pies del Señor. O sea, ¿qué implica ser? ¿Qué implica ser agradecidos? ¿Qué implica? ¿Qué implica la alabanza? ¿Qué implica la alabanza? La alabanza es un gozo, ¿no es cierto, Moni? La alabanza es ser agradecido, por eso alabar al Señor es agradecer. Entonces, no solamente es saltar como crispetas de maíz, como crispetas de maíz, sino el tener una Palomitas actitud, de maíz. sí, palomitas de maíz o Maíz maíz pira, pues como decimos en mi país, sino realmente el llegar en esa actitud de gozo, de alegría, de exaltar su nombre por el milagro que hizo en nosotros. Y la frase tan hermosa cuando uno exalta, cuando uno reconoce el valor del Señor, viene la salvación. Tu fe te ha salvado. Imagínate una diferencia bien lo que tú dices. Una cosa es el milagro y otra cosa es la salvación. ¿Sí? Podemos recibir muchísimos milagros. ¿Y sabes qué es lo que pasa, mi hermanazo del alma, mi hermanita preciosa? Que todos los días tú recibes un milagro. Todos los días tú recibes un milagro, pero no te das cuenta porque estás esperando el milagro de que tal vez tu esposo se restaure. Cuando el milagro más grande es tener a Dios en tu corazón y reconocer que eres esa hija y ese hijo predilecto de Papito Dios del cielo. Eso es un milagro, porque antes no lo tenías. Milagro que te despiertes, ¿sí? Milagro que te despiertes. Y es porque pudiste haberte quedado dormido. Mira, despiértate, ya te despertaste. Entonces es súper precioso, porque todos los días hay milagros. Todos los días. Solamente que tus ojos espirituales no están agudizados y sigues viendo con los ojos humanos, porque sigues pensando que hasta que este dedito no se enderece, que es el milagro que estoy esperando, por decir algo, entonces apenas se enderece este dedito que le estoy pidiendo a Dios que se enderece, entonces hasta ese momento voy a creer y voy a tener fe. Señor, aumenta mi fe y haz ese milagro en mí que tanto estoy esperando, pero es que ya lo hice, sino que no te has dado cuenta. Sí, todavía estás esperando con tus ojos humanos, pero lo importante es que tú actúes. ¿Y cómo demuestras que tú tienes el milagro? Siendo agradecido, alabando al Señor, bendiciéndolo, levantando tus manos. Sí, como bien dice la canción, si levanto mis manos al cielo, qué precioso. Entonces, fíjate la actitud de este hombre tan hermoso, que es capaz de decir, gracias, Señor, por el milagro. Y sale corriendo, sin importarle lo que los otros lo critiquen. Porque yo creo que la actitud de ellos, si usted a qué se va o qué, o se quedaron callados simplemente, se fueron simplemente a sus labores cotidianas, a seguir en lo mismo que antes hacían, normal, pero bien tú dijiste, no fueron salvos. O sea, el milagro no implica salvación. ¡Ay, qué tremendo! El milagro no implica la salvación. Es la actitud que tú asumes después del milagro. Y sabes que lo interesante es que el milagro ya lo tienes. Sino que no te has dado cuenta. Entonces, ¿qué debes hacer? Sé agradecido, alaba, bendice, cambia tu actitud, cuelga los guantes y deja de quejarte, porque entre más te quejes, más te duele, y entre más te duela, más alejado de la salvación, porque el milagro tal vez lo consigas. A veces pides que tu esposo vuelva a tu vida. ¡Qué problema! Porque a veces tu esposo no ha transformado su vida y va a seguir siendo maltratante, abusador, va a seguir en lo mismo, ¿sí? Porque todavía seguirá pensando en la mujer ajena, porque no ha transformado, porque su mente está entenebrecida, sino tal vez vino porque la mujer ajena lo dejó, entonces se siente solo y necesita la bobita del camino. Perdón, dije la bobita del camino, no me equivoqué. Por favor, Rafa. Sí, no. No seas maltratante. No, me equivoqué, sí. La bobita del camino. La que siempre lo va a recibir. La que siempre lo va a recibir sin exigir ningún tipo de cambio. La que le va a exigir, la que le va a permitir todo su pecado y va a aceptar su pecado y va a complacer su pecado y consentir su pecado, imagínate. Claro que sí, y eso no es tampoco. Eso no es. Entonces,
Que Dios te dé sabiduría, princesa de Dios. Que Dios te dé sabiduría, príncipe de Dios, para saber que tenemos que ser realmente agradecidos. Esa actitud de este hombre me parece tan hermosa, ¿sí? Porque era un hombre extranjero como tal vez tú y yo somos extranjeros, porque nosotros somos extranjeros ante los judíos, ¿no? Porque nosotros somos ya adoptados genéticamente por nuestro Señor Jesucristo como pueblo escogido de Dios, nación santa. Lo eres, y todos los días tienes un milagro. ¿Sabes yo qué te recomiendo? Lleva un cuaderno y ve anotando todo lo que sucede en el día y te darás cuenta de todas las maravillas que el Señor hace todos los días por ti. Te da de comer, te da trabajo, así reniegues de tu bendito trabajo, pero te da trabajo todos los días, te pone personas lindas en tu camino que te hablan de Dios. Todos los días hay un milagro, todos los días es un milagro. Y si tú empiezas a reconocer esos milagros, vas a ser agradecido, vas a tener una palabra de aliento para muchas personas. Pero recuerda lo que bien está diciendo mi esposa: el milagro no implica salvación, sino es tu actitud después del milagro. Y si todos los días estás tomando un milagro por matemática espiritual, pues tienes que ser agradecido por todo y por todo. Así tengas dificultades en tu hogar, sé agradecido. Sí, porque las dificultades implican prueba para crecer en la fe. Claro que sí, y además tu esposo fue el anzuelo que está utilizando Dios para pescarte a ti. ¿No te parece eso espectacular? Eso me parece espectacular. Mira dónde estás ahorita, mira cómo estás buscando de Dios. Tal vez no seamos los predicadores espectaculares que van a todo lado y que tienen escenarios espectaculares. Nosotros tenemos... Sí, ese es el escenario, pero creo que la palabra llegó a tu corazón, porque tal vez esas sillas han llegado muchas personas allí, sentarse, muchas personas, porque esta es una casa de retiros, muchas personas han llegado a esas sillas, pero les aseguro que son muy poquitas las que han transformado su corazón, y aquí han recibido milagros sobrenaturales. Aquí esta casa es de unción, y han recibido milagros, pero tal vez 2 sillitas de esas o 3 sillitas son las únicas que han perseverado porque han dado gracias al Señor. Vete, dijo el Señor, vete, mira lo hermoso, vete, levántate, qué precioso, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ánimo pues, quítate esa lepra, porque tal vez la lepra está en tu mente, tal vez la lepra está en tu corazón, ¿sí? Esa canción de leproso te la voy a dejar acá también, como te he dejado lo de ayer. Escucha Canción de Leproso, que es súper linda. Un abrazo fraterno para ti. Dios te bendiga. Mañana desde Long Island. Confiando en el Señor. Primero Dios, como dicen en México. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. No me gustaría irme porque eso está muy bueno. ¿Sí o no? El milagro no implica, Moni, salvación. Tremendo, tremendo. Chao, mis hermanos. Dios los bendiga. Bye.